Me confirman, por favor, cuando aparezca el mensaje de que estamos grabando. Creo que ya inició la grabación. Perfecto, muchas gracias. Bueno, muy buenas tardes a todos y todas. Estamos aquí en el marco de nuestra Cátedra Nómada, evento pues que realizamos eh, cada semana entre pues varias instituciones de educación superior de Colombia y México. En este momento pues nos acompaña el doctor Gilberto Borrego Soto de México. Doctor Gilberto, muchas gracias por atender esta invitación, por acompañarnos en este proceso con los estudiantes de diferentes instituciones y son de diferentes también disciplinas, ¿cierto? De la ciudad de Medellín y algunas otras ciudades de Colombia. Bien. Eh, Quiero presentar al doctor Borrego, pues él es ingeniero en sistemas computacionales del Instituto Tecnológico de Hermosillo. También es maestro en ciencias de la computación, ¿cierto? Centro de Investigación Científica y de Educación Superior de Ensenada. Y es doctor en ciencias por la Universidad Autónoma de Baja California. El doctor, eh, pues actualmente desarrolla líneas de investigación eh, en la institución tecnológico de Sonora, ¿cierto? Es profesor e investigador allí con amplia experiencia en el desarrollo de software y, bueno, y en el liderazgo en general de estas tecnologías de la información y las comunicaciones. Doctor Gilberto, esta sala es suya, siéntase en confianza pues como de desplegar todo su conocimiento. Muchas gracias nuevamente. Muchas gracias a ustedes por la invitación. Es la primera vez que hago una plática para Colombia. Mucho gusto compartir con nuestros hermanos latinoamericanos. Muy bien, entonces iniciamos con la presentación que viene titulada como Abordando problemas del desarrollo ágil con investigación científica. Eh, ¿por qué este título? Eh, el desarrollo ágil es un paradigma de desarrollo de software muy adoptado en el mundo, que como muchas cosas del desarrollo, pues tiene sus áreas de oportunidad, no es perfecto. Y una manera de abordar esas áreas de oportunidad es pues, precisamente a través de la investigación. Hay un área muy importante dentro de las ciencias de la computación que se dedica a esto, a mejorar todo el ámbito de la ingeniería en software, que si bien es algo que se ve muy ingenieril, para poder abordar algunos de sus problemas que vamos a detallar en esta plática, pues se necesita un poco más allá de la disciplina ingenieril que pues normalmente se aplica en el desarrollo de software. Em, Como agenda a cubrir, primero vamos a hablar sobre una breve historia de este desarrollo ágil, de dónde sale eh, y por qué sale, ¿no? Eh, Después vamos a hablar sobre algunos, no todos, sino aquí nos quedamos bastantes horas, algunos de los problemas del desarrollo ágil que abordamos acá en el grupo de investigación donde me encuentro en el Tecnológico de Sonora, y algunas de las propuestas que hemos hecho e implementado o propuesto, válgame la redundancia únicamente, para precisamente solventar o mitigar esos problemas que vamos a explicar para finalmente terminar con unas conclusiones sobre el tema. Primeramente, pues la historia, ¿no?
la historia. El desarrollo ágil ya tiene sus años. Inició formalmente en el 2001 a través de la firma de lo que se le llama el Manifiesto Ágil. ¿Esto en qué contexto sucedió? Sucedió en una reunión, en un congreso, de hecho, en un congreso de computación o de ingeniería en software en particular, donde ya varios investigadores y líderes de la industria se estaban dando cuenta que la manera de trabajar tradicional basada en algo que se llama metodología en cascada, una fase justamente después de la otra y que no te puedes regresar a fases anteriores, ya no estaba siendo pues útil o pertinente a la dinámica que estaba surgiendo ahora en la tecnología. También haciéndolo un poco de analogía, es en esas fechas cuando también el Internet empezó a despegar y empezó a haber una necesidad muy grande de software que estuviera pues competitivo a nivel de Internet, y hubo mucha más gente que quiso software y por lo tanto mucha más competencia. Por lo tanto se requería una retroalimentación rápida, ¿ok? Sobre lo que estoy haciendo es lo que realmente se requiere en el mercado o el cliente es lo que me está pidiendo, o una voluntad de cambio respecto al equipo, porque a veces el equipo estaba tan acostumbrado a que lo que se planeó es lo que se va a ejecutar, independientemente si cambiaban las condiciones. A veces se venía con esa inercia de comportamiento de tal magnitud que incluso los cambios que pedía un cliente que pagó por el software se negaban o se postergaban hasta que el equipo de trabajo tuviera el tiempo para incluirlos. Esto, lo que se quería llegar con ello sería equivocarse rápido para corregir aún más rápido, que es, digamos, la manera en la que actualmente muchas metodologías, no solamente de software, trabajan. ¿Ok? Ese manifiesto se compone de 4 valores y 12 principios. Los 4 valores son estos: que los individuos e interacciones siempre van a estar por encima de los procesos y herramientas. ¿Qué quiere decir eso? Si hay un proceso o herramienta que me estorbe, lo voy a hacer a un lado, lo voy a cambiar para privilegiar a la interacción de los individuos. También dice que el software funcionando siempre se va a preferir sobre una documentación exhaustiva. Es decir, si veo que se me está acabando el tiempo para entregar un software funcionando, la documentación exhaustiva la voy a hacer a un lado o la voy a minimizar para que no sea tan exhaustiva. La colaboración del cliente siempre se va a preferir sobre la negociación de un contrato. Es decir, algo que se acordó en un inicio no debe estar escrito en piedra, sino que debe de ser flexible para estar atentos a las necesidades de un mercado dinámico y estar colaborando más cercano con el cliente, más que cercanos a un papel que se firmó, tal vez en otras condiciones. Y finalmente, responder a los cambios siempre se va a preferir sobre el seguimiento de un plan. Muy parecido a lo anterior, se trazó un plan de desarrollo y a veces esa era la Biblia para seguir el proceso de un desarrollo de software sin tomar en cuenta los cambios del ambiente, que a veces se van a ver reflejados en cambios en el software que se está desarrollando. En sí, esa es la esencia de cualquier método ágil que existe en la actualidad y es, digamos, la mentalidad con la cual se debe de enfrentar el desarrollo ágil. Siguiendo con la historia, tenemos que por ahí por el 68 inició formalmente la ingeniería en software
con aquellas maquinotas, mainframes, tarjetas perforadas, y inició de cero. O sea, no existía la disciplina que existe ahora de levantar requerimientos, hacer un diseño, de ahí con ese diseño hacer una codificación, etcétera. Eso fue formando en estos 22 años de maduración, hasta que por los 90 empezó ese dinamismo del mercado. Empezó a haber conexiones ya en red de varios equipos de cómputo, no necesariamente internet, sino ya había conexiones entre simples equipos o servidores, y eso empezó a originar los problemas en la manera de trabajar que había habido desde un principio, porque esto ocasionó un alto dinamismo del que hablábamos hace un momento. Estos fueron 11 años que se le llama la crisis del software. En esos años, en 1995, surgió una idea de una metodología que se llama Scrum, que tal vez algunos de ustedes conocen, que de hecho es muy, muy usada en la actualidad, que empezó a ver pues una manera diferente de abordar estos problemas de alto dinamismo, a diferencia de lo que se hacía en los años 60, 70. Poco después aparece la metodología también muy famosa XP o Extreme Programming, programación extrema, que también venía a abordar ese problema, pero eran esfuerzos un tanto aislados para desarrollar una solución al dinamismo de esta época. Como dije en la anterior diapositiva, en el 2001 formalmente inician las metodologías ágiles a través de la firma de este manifiesto, y han pasado hasta el momento 25 años de maduración, y yo digo inconclusa, porque sigue habiendo problemas, porque cada vez es más dinámico el ambiente, y ni se diga ahora con lo que tenemos encima de la inteligencia artificial generativa. En esos años salió lo que es el desarrollo global de software. O sea, ya no era equipos en un edificio, en una sala, desarrollando, sino equipos distribuidos en todo el mundo. Eso le metió nuevos retos en el desarrollo ágil. Luego también salen las metodologías híbridas, que es básicamente combinar prácticas de distintos métodos ágiles, e incluso de los primeros métodos de desarrollo tradicionales que se diseñaron precisamente para abordar muchos problemas que estaban saliendo gracias a ese dinamismo actual del mercado. A tal grado se ha adoptado los métodos ágiles que aproximadamente en el 2022, que creo que es esta gráfica, se decía que el 53% de una gran encuesta mundial de empresas de software decían que estaban usando prácticas ágiles, pero que seguían madurando. Solamente un 12% de esas organizaciones se sentían pues altamente competentes, y solamente un 6% se sentían que estaban habilitados para pues enfrentarse a cualquier cosa del mercado. Y todavía había un 21% que estaba apenas experimentando métodos ágiles. Por eso comento que no ha sido una maduración conclusa, a pesar de que llevamos más años con el ámbito ágil encima que los 22 años de las metodologías tradicionales que pues lograron surgir en los años 60 o 70. Bueno, ¿cuáles son algunos de los problemas que abordamos aquí en el Tecnológico de Sonora, en mi grupo de investigación?
Pues básicamente son tres que los podemos desglosar en otros puntos. Empezando con el primero, es una poca adhesión a procesos formales. Esto da mucho en parte de la mala interpretación del manifiesto ágil. ¿Ok? ¿Por qué? Ahorita, como comenté, se le da más importancia al código funcionando que a la documentación. Se le da más importancia a la interacción que a los procesos y herramientas. Por lo tanto, los procesos formales de la ingeniería en software, pues poco a poco se están haciendo a un lado. Y no es que haya que hacerlos a un lado, sino hay que adaptarlos a la agilidad. Eso está produciendo poca o nula documentación o documentación poco útil sobre lo que está pasando en el proceso. Y por lo tanto también nos está dando que se creen procesos inmaduros o ad hoc, es decir, que se adaptan sin una formalidad al entorno. Otro aspecto también que atacamos aquí, que el aspecto humano es poco tomado en cuenta. Y esto, ya que veamos este punto, es crucial porque como se fomenta la interacción de los individuos, pues por lo tanto esos individuos tienen que estar pues aptos para interactuar. Y eso es lo que actualmente no se le está dando el énfasis adecuado, a tal grado que hay poca evidencia empírica de la influencia de las emociones de los integrantes de los equipos de desarrollo en la productividad del software. Y por último, pero también muy importante, la estimación temprana de proyectos se hace sin un método adecuado. Esto, ¿por qué? Porque hay poca información histórica para estimar. También provocado por esta mala interpretación del manifiesto ágil que te dice que los documentos no se prefieran sobre el código. También se están tomando métricas relativas para estimar, métricas que dependen del sentir de las personas más que de algo más objetivo. Y hay poca información sobre qué hay que hacer en un proyecto ágil al inicio. Esto pues lo vamos a detallar una vez que lleguemos a este punto. Bueno, como problema 1, vamos a detallar la poca adhesión a los procesos formales. Como decía ahorita, la interpretación del manifiesto ágil está dando pie a este problema, porque se están produciendo una poca formalidad de esos documentos, porque no se apegan a notaciones formales como por ejemplo UML. Esto debido a estos dos principios que encierro aquí, perdón, valores del manifiesto ágil. Se está prefiriendo en demasía a los individuos en las interacciones sobre los procesos y herramientas y en demasía el software funcionando sobre la documentación. ¿Esto qué está provocando? Está provocando que algo que se llama la espiral del conocimiento no se logre en su totalidad. ¿Ok? Esto que vemos en pantalla se llama el modelo CESI. El modelo CESI indica la transición del conocimiento tácito al explícito y del explícito al tácito. ¿Qué es el conocimiento tácito? Conocimiento tácito es aquel conocimiento que tenemos en nuestra cabeza, que a veces es un tanto difícil de externalizar, pero no existe ningún documento que lo respalde, ¿no?
Es decir, es lo que nos pasamos de voz en voz, de boca en boca. ¿Ok? Y a ese pasar de conocimiento de persona a persona se le llama socialización. Y ahí viene la S del modelo CESI. ¿Ok? Esto en el desarrollo ágil, pues claro que sucede. ¿Por qué? Porque dice que se prefiere la interacción de los individuos y que no se prefiera tanto la documentación. Por lo tanto, pues la socialización existe en demasía. Después está la parte de la externalización, que es básicamente cuando este conocimiento tácito lo pasamos a explícito, pero sin seguir ningún modelo o formato formal para registrar o codificar, como se dice formalmente, codificar el conocimiento. Es decir, lo puse en una nota, lo puse en un pizarrón. Lo que dibujé fue un dibujo muy abstracto, no, digamos, apegado a alguna notación formal. ¿Y qué tiene de malo eso? Pues lo que tiene de malo es que al no estar apegado a unas reglas de codificación o formatos establecidos, es muy probable que a medida que pase el tiempo no sepamos interpretar lo que realmente quisimos poner ahí. Y eso nos pasa mucho en nuestra vida cotidiana. Tomamos una nota, la leemos días, semanas después, y era tan breve esa nota que a lo mejor no nos acordamos ni de qué era esa nota. ¿Por qué? Pues porque no le dimos el contexto adecuado para que persistiera en el tiempo ese conocimiento. A pesar de que ya no es tácito, ahora es explícito, de todos modos no me sirve porque no lo puedo interpretar. ¿Ok? Esto se dice que hace que se interrumpa la espiral del conocimiento, porque generalmente las siguientes etapas en el desarrollo ágil no se llevan a cabo. La que sigue de la externalización es la combinación, que es básicamente el conocimiento que tenías aquí externalizado, explícito, en documentos informales, ya lo llevas a la formalidad. Es cuando ya te apegas a manuales, documentación formal, notación UML, que es una notación técnica para, digamos, reflejar lo que sucede en un código, y cualquier buena práctica de conservación de conocimiento. Para luego pasar a la internalización, que es cuando individuos leen esta información ya formalizada y la interiorizan en su ser y ya es parte de ellos. Y se puede repetir este ciclo cuando ellos socializan ese conocimiento que adquirieron y idealmente, si esta espiral se sigue, el conocimiento perdura y crece. Lo que pasa en el desarrollo ágil es que generalmente se queda en estas dos etapas. Sí se socializa mucho, se externaliza lo necesario, pero rara vez se llega acá, precisamente porque el mismo manifiesto me dice o interpreto que me dice eso. En especial, un tipo de conocimiento que se ve afectado es el conocimiento arquitectónico. ¿Y qué es el conocimiento arquitectónico? Pues todo aquel conocimiento que tiene que ver con la arquitectura del software que se está desarrollando. Los componentes que existen, las conexiones entre esos componentes, los protocolos que se usan para comunicar a los componentes, cuestiones físicas de despliegue, en qué tipo de servidor se debe de desplegar esta aplicación, qué características debe tener el equipo donde se va a desplegar, así como también las decisiones y las razones de por qué se llegó a ese diseño. Oye, en tu diseño dice que
hay tantos componentes y se conectan de tal manera. ¿Por qué llegaste ahí? Eso es muy importante tenerlo porque si en un futuro yo deseo hacer un cambio en ese software, pues necesito saber las razones por las cuales está hecho como está hecho. Si no yo tengo esa información, probablemente los cambios que yo haga no sean los correctos o incluso afecten al funcionamiento del software. Y eso desgraciadamente pasa en la realidad. ¿Ok? Más de lo que ustedes creen, ¿no? Se dice que al no llegar a estas instancias del conocimiento, este se vaporiza. O sea, a medida que pasa el tiempo, se va olvidando lo que significaba hasta que ya se pierde por completo. ¿Ok? ¿Qué consecuencias tiene ese mal manejo del conocimiento arquitectónico en el desarrollo ágil? Ya más o menos les expliqué. Una de ellas es que la misma vaporización del conocimiento causa mucho más esfuerzo para evolucionar y mantener el software. ¿Por qué? Pues como dije, las decisiones no se conocen y eso ocasiona que entre el 40 y el 60% del tiempo del mantenimiento del software, o sea, mantenimiento es arreglar cosas, errores que fueron saliendo con el tiempo o agregar nuevas funcionalidades, pero resulta que entre el 40 y el 60% de ese tiempo solamente es para entender el software que está, sin la garantía de que lo vas a entender por completo. También la vaporización afecta no solamente el mantenimiento. Por ejemplo, cuando un desarrollador del proyecto se retira, vamos a poner un proyecto en curso, pues como hay un déficit de documentos, pues él se va con todo su conocimiento. Por lo tanto, el conocimiento pues tiene piernas y se va a su casa y ya no vuelve. Lo que queda, una práctica muy común es la examinación del código para tratar de recuperar ese conocimiento. Incluso yo estuve trabajando en varias fábricas de software, me pasó eso. Este es el código, estúdialo porque hay que modificarlo. Pero resulta que eso es poco eficiente, tardado y propenso a error. Como comenté, tardado hasta el 40-60% del tiempo y propenso a error, pues puede que no le entiendas y que lo que hagas no funcione. ¿Qué propuestas tenemos al respecto? Pues se nos ocurrió un concepto inverso. Si hay vaporización, ¿por qué no puede existir condensación? Pero esto, ¿cómo se llevó a cabo? Aprovechando las comunicaciones que ya existen. Mucha de la comunicación que se hace en el desarrollo ágil, aunque se dice que es interacción entre personas, no dice exactamente que es presencial. Como dije anteriormente, actualmente muchos equipos, perdón, de trabajo están dispersos en el mundo y la comunicación se hace vía mensajería instantánea, correos electrónicos o incluso con videoconferencias que son grabadas. ¿Ok? En donde ahí quedan muchas trazas de conocimiento. Sin embargo, estos mecanismos, perdón, estos tipos de software de correos electrónicos y mensajería no tienen los mecanismos adecuados para recuperarlo. ¿Ok? Entonces, se necesita 3 elementos para lograr la condensación. Primero, un mecanismo recopilador del conocimiento, de esas bitácoras de los medios seleccionados, o sea, el historial de las conversaciones, el historial de los correos, el historial de los mensajes que se les ponen a los commits que se sube cuando se publica un código en un repositorio, etcétera, etcétera, etcétera. Después se necesita un mecanismo para estructurar el conocimiento basado en un esquema de clasificación. Esto último es muy importante porque si no tenemos ese esquema no lo podemos ordenar y no lo podemos recuperar de manera eficiente. Y por último, pues necesitamos un buscador que se base en ese esquema de clasificación para recuperar el conocimiento de esas trazas. En sí, ese es el concepto de condensación de conocimiento.
Para poder validarlo, tuvimos que implementar, perdón, un prototipo que le llamamos Archico, el cual consta de lo siguiente. Necesitamos primero ese esquema de clasificación. Ese esquema de clasificación lo llamamos un árbol de tags o de etiquetas. Estas etiquetas no son libres o hechas, digamos, por cualquiera, sino estas etiquetas salieron de un estudio en el que vimos cuáles eran las temáticas más recurrentes en un equipo distribuido de software. ¿Ok? Y sobre esas etiquetas uno podría agregar sus propias etiquetas personalizadas, pero únicamente colgadas en alguna de las etiquetas ya existentes. ¿Para qué? Como por ejemplo esta que dice book, que está en que se llama topic. ¿Eso para qué? Para no afectar el esquema de clasificación inicial. Esto pues se hace previamente al inicio del desarrollo o durante el desarrollo se pueden crear etiquetas para luego tener un autocompletador que en aquel entonces, ya hace tiempo de ello, se hizo con el mensajero Skype. Este autocompletador es un asistente para que te acuerdes qué etiquetas existen y que obviamente empieces a clasificar tu información. Es decir, vamos a suponer que estás preguntando algo sobre alguna duda de la arquitectura del software y crees que lo que te van a responder es importante, en la pregunta agregas esa etiqueta. ¿Cómo? Pues poniendo el famoso carácter del numeral y se va a ir autocompletando y filtrando aquí las posibles etiquetas que ya están previamente dadas de alta en el árbol de tags. Después, ¿qué sigue? Pues ya con eso, mediante un buscador de conocimiento, espérenme, déjenme comentarles algo. Una vez que ya está etiquetada la conversación, hay un proceso, un servicio recopilador que se va a conectar particularmente aquí al historial de Skype y lo va a tomar todas las conversaciones, etiquetadas o no, y las va a llevar al repositorio. Ya una vez en el repositorio, ahora sí, sigue el buscador. El buscador te puede buscar por texto libre, por cierto rango de fechas y con ciertas etiquetas que se agregan en esta parte. Ya desde ahí es una gran ventaja, porque a veces en un mensajero como lo puede ser WhatsApp o Telegram, a veces no nos acordamos de la palabra clave que queremos usar para ubicar una conversación en particular. Y ahí estamos probando y probando. Pero a lo mejor si nos acordamos de la fecha o de la fecha aproximada, esto nos ayuda a encontrarla. Gracias a las etiquetas no te tienes que acordar exactamente de una palabra de la conversación, sino que vas al árbol del tags y dices, a ver, ¿de qué tema estoy buscando? Pues de uno de ese árbol. Entonces, lo pones ahí y si etiquetaste bien, queda la responsabilidad del lado del desarrollador. Entonces, eventualmente vas a llegar a recuperar ese conocimiento. Este sería un ejemplo ya el resultado de una búsqueda, en donde salen resaltados pues las palabras que se usaron para la búsqueda. Estos serían los fragmentos que cumplen con ese pedazo de texto que se usó. Aquí aparecen las etiquetas asociadas a lo que se encontró, así como fecha y hora, autor y la fuente, porque aunque
se hizo el prototipo únicamente para Skype. La idea es que se haga también para otros tipo de software, como puede ser Trello, que es un manejador de tarjetas tipo Kanban, en donde puede haber comentarios valiosos para el conocimiento arquitectónico. Una vez que se elige, vamos a suponer, esta conversación, dices, creo que esta es la que yo estoy buscando, donde creo que está el conocimiento. Uno le puede dar clic a esa conversación y lo que aparece es todo el contexto de la misma. Es decir, los mensajes que están antes y después del mensaje que fue encontrado por el buscador. Y aún uno puede dar 5 minutos antes o 5 minutos después de lo que estuvimos platicando en esa conversación. Y de esa manera, pues, se dice que se condensa el conocimiento porque ya estamos evitando que se pierda, porque estamos conservándolo una vez y, en segunda instancia, ordenándolo, cosa que no existía en los medios en donde estaba almacenado. Esto se probó con 60 individuos, se les dio un caso de estudio, no fue hecho en la realidad, lamentablemente no se pudo lograr eso, pero se les dio un caso de estudio en el que se les simulaba una situación que tenían que ubicar cierto conocimiento en un proyecto ficticio. Y resultó que efectivamente usando el buscador de Archico, de este prototipo, fue mucho más rápido encontrar el conocimiento solicitado que lo que les preguntábamos que buscaran en Trello. Es decir, se les dijo, ¿sabes qué? Búscame este conocimiento en Trello a unos participantes en los comentarios de Trello, y a otros participantes se les dijo que buscaran ese conocimiento usando el buscador. Aplicando pruebas estadísticas, particularmente la Udeman-Whitney, estadísticamente se encontró una diferencia en los tiempos que pues fueron mucho más rápidos usando nuestro buscador. Es decir, se aumenta la eficiencia para encontrar conocimiento y por lo tanto se reduce la posibilidad de que se vaporice. Por lo tanto, se puede decir que sí se está condensando el conocimiento. Y esto nos dijo que sí es factible este concepto de condensación. Las bitácoras de esos medios textuales que se usaron como Skype y Trello, pues es valioso. Existe la necesidad de recuperarlo dada la mala interpretación del manifiesto ágil. Y el mecanismo de clasificación, que en este caso fue el social tagging, ¿no? El estar poniendo hashtag algo, pues fue percibido por los participantes como bastante usable. O sea que sí podían trabajar con ellos. Los participantes, algo que no aclaré, eran ingenieros en software, que ya con años de experiencia, y estudiantes de ingeniería en software, pues con más de la mitad de la carrera cursada. Por lo tanto, pues vemos que nuestra solución integra varias fuentes y pues es rápido para encontrar el conocimiento. Este caso de estudio fue publicado en una revista, la Information and Software Technology. Así con este nombre lo pueden buscar y están todos los detalles de este caso, por si les interesa. ¿Qué más sigue? Bueno, el esquema de clasificación que usamos, pues fue simplemente un árbol de tags, algo que se le puede también llamar una taxonomía. Pero no es exactamente lo mejor. En la primera vez cuando hicimos esa prueba de concepto, pues lo que queríamos era probar el concepto como tal
y después detenernos en los detalles de qué es lo mejor para cada etapa. Y algo muy mejorable era precisamente la clasificación. Y el siguiente paso fue, ¿y qué tal si usamos en vez de una taxonomía, una ontología? Que una ontología es una representación mucho más formal de conocimiento, de un dominio de aplicación, en donde utilizaríamos las entidades de la ontología, que aquí está representada la que usamos, como etiquetas para, pues, válgame la redundancia, etiquetar el conocimiento de estas conversaciones. Y además así aprovechar las propiedades de las ontologías que ya están inherentes en ellas para ubicar conocimiento. Y otra cosa incluso más allá, hasta de inferir conocimiento. Esta vez, esta prueba de concepto que les voy a mostrar a continuación, ahora se intentó condensar el conocimiento de los videos de las reuniones, pero no precisamente de las transcripciones, porque a veces no son tan fieles. Bueno, cada vez son más fieles, ¿no? Pero en su momento, cuando hicimos esta prueba, no eran tan fieles, sino realmente etiquetar el video. ¿Cómo? Es lo que explico a continuación. La idea es tener un reproductor de video de las conversaciones grabadas, de reuniones, etcétera, y que cuando estés, ya sea durante la reunión o a posteriori, revisando la reunión, tengas la capacidad de etiquetar momentos de la reunión y con el mismo concepto de etiquetar con un hashtag una conversación, aquí vas a etiquetar momentos de la reunión para decir, quiero ubicar a este video en tal tiempo porque ahí está diciendo algo importante para la arquitectura del software. Una vez esté ubicado y etiquetado el video, la idea es la misma. Buscar una palabra con base en una etiqueta y te va a decir el buscador, encontré lo que tú querías en tal video, en tales videos, en tales minutos. Cosa que, pues ahorita creo que pocos reproductores de video lo hacen. Y pues probablemente desde un punto de vista muy general. Esto sería el escenario que pudieras tener si, por ejemplo, guardas muchas conversaciones de video. Tendrías que, pues, hurgar en este mar de videos en dónde quedó el conocimiento que quiero encontrar. Este concepto también se evaluó con un experimento controlado. Pues se evaluó de una manera un poco distinta. ¿Por qué? Evidentemente, trabajar de esta manera, pues iba a ser mucho menos eficiente que usar el buscador. Entonces, por lo tanto, hicimos dos buscadores. Uno basado en una base de datos relacional normal y uno basado en la ontología, es decir, la ontología guardaba las referencias a esos momentos de video y en este otro caso, en este otro video tagger que así se le llamó, guardaba en las tablas, guardaba esas referencias a esos momentos de video. Se comparó simplemente por no dejar atrás el buscar información o conocimiento en esa carpeta de Google Drive. Afortunadamente, el video tagger A, que era el basado en ontología, fue en el que más rápido encontraron el conocimiento solicitado. O sea, el motor de búsqueda de una ontología para este caso particular fue mucho más eficiente que un motor de base de datos relacional. También estadísticamente significativo, usando la prueba de Matt Whitney, se dio esta diferencia. Y pues, por obvias razones, miren, buscar conocimiento en el video tagger con un promedio de 15 minutos para encontrar lo que les pedíamos. Aquí entre ellos, pues la diferencia fue pues de menos de un minuto, pero fue estadísticamente significativa. Lo cual nos dice que nos comprueba que
el concepto de condensación es bastante factible y que el elemento, el esquema de clasificación, pues puede ser entre mejor y más orientado al conocimiento esté, pues mejor resultados va a dar. Muy bien, propuesta 2. El apoyo para la documentación. Veníamos de un problema de la mala interpretación del manifiesto ágil y una de ellas era precisamente la poca documentación o nula que existe. Resulta que algo que se documenta generalmente en el desarrollo son los requerimientos. Y una manera de hacerlo son las historias de usuario. Las historias de usuario es una manera muy popular de hacerlo. ¿Por qué? Porque es un formato muy compacto en el que se dice cómo tal rol quiero hacer cierta cosa en el sistema para obtener tal objetivo. ¿Ok? Eso es lo que dice la teoría. Pero resulta que en la práctica muchos no se adecúan a esta forma y se inventan sus propias formas, de tal manera que a veces ya el quién no existe, el para qué no existe, e incluso el qué. ¿Ok? Y todavía más, hay algo que se llama criterios de aceptación dentro de lo que son las historias de usuario, que básicamente son criterios que se van a tomar en cuenta para decir si este requerimiento está terminado o no. Es decir, vamos a suponer, yo quiero como operador de de una caja de supermercado, quiero poder agregar productos para poder consumar una venta. Esa sería una historia de usuario. Un criterio de aceptación de eso pudiera ser, no se puede hacer una venta sin productos agregados. Para cada producto que yo agregue, debe tener una cantidad para saber cuánto de cada producto voy a tener. Esos son ejemplos de criterios. Y resulta que también en la práctica muchos los omiten porque creen que esto es únicamente la historia de usuario. Bueno, pues resulta que además estos criterios a veces no están escritos en un formato estándar, si es que existen. Buscando un poco en la literatura nos encontramos que existe algo que se llama el Behavior Driven Development, que propone un formato para ello, que es dado cierto contexto en el escenario de la historia de usuario, cuando suceda cierto evento, quiero que pase, que quiero que el sistema responda de cierta manera. Esto ya nos da una estructura. ¿Y para qué queremos una estructura? Porque lo que se nos ocurrió fue, ¿qué tal si ayudamos a nuestros desarrolladores a tener una mejor documentación con procesamiento de lenguaje natural, que es una rama de la ingeniería, de la inteligencia artificial? De tal manera que podamos meter texto plano como historias de usuario y criterios y sus criterios de aceptación, y que de entrada me pueda detectar los errores en la escritura de ello, que me diga, oye, te falta el qué, te falta el para. En el criterio te falta el cuándo o lo que vas a hacer después. Eso es gracias a esta disciplina, que básicamente se trata el texto de entrada, se procesa la historia del usuario, se procesan los criterios de aceptación y se integran para dar una respuesta. Pero todavía más, sobre esos criterios, la idea es ir más allá. ¿Qué es lo que se hace después, generalmente en el desarrollo? En un desarrollo, pues, lo más formal que se pueda. Esos requerimientos se traducen a diagramas que nos ayudan a modelar el comportamiento del sistema. Uno de esos diagramas es el diagrama de robustez, que ahorita les voy a presentar. Pues la propuesta aquí era, pues si ya podemos, si ya desmenuzamos la historia de usuario y la máquina la puede entender,
pues probablemente también me pueda crear un diagrama. Que básicamente esto se puede decir que es un incentivo para crear buenas historias de usuario, porque si yo creo una buena historia de usuario, este software me va a crear un diagrama y me va a adelantar mi trabajo. Que de hecho, el hecho de diagramar es una de las cosas, digamos, poco atractivas para los desarrolladores de software. Bueno, ¿qué hicimos al respecto? Pues básicamente modelar un proceso en el que se metieran las historias de usuario, se verificaran la existencia de los criterios de aceptación y básicamente se generara un diagrama en un modelador que pues tuvimos que realizar nosotros porque no teníamos acceso a un modelador en el que pudiéramos manipular para generar esos diagramas. Ese modelador lo llamamos Robix, que aquí lo tenemos. Y esto es el diagrama de robustez. ¿Qué es el diagrama de robustez? Es el análisis de los requerimientos con base en 4 elementos clave. El actor, quien hace la interacción con el sistema. El boundary o límite, que básicamente es con lo que interactúa el actor, digamos, pantallas. Pero también puede ser, como acá, cualquier otra mensaje que se muestra en la pantalla o bien hasta la interacción con un sistema externo. Por eso se le llama boundary o frontera. Control serían aquellas acciones que hace el sistema con base en una acción que hace el usuario. Y finalmente la entidad, que es la entidad conceptual que probablemente se va a traducir en una entidad de negocio o tabla incluso, que va a existir en el sistema. Esto es muy útil para después llegar a un diagrama más detallado o incluso al código. Pues este diagrama es el que se generaba a partir de las historias de usuario que le ingresábamos al software que se desarrolló. También se hizo una exploración en el 2022, bueno, en el 2021 se hizo un experimento para ver qué tan funcional era este modelador para aprender los diagramas de robustez. ¿Por qué? Porque este modelador, a diferencia de muchos, los que vengan del área de computación o de software no me dejarán mentir, muchos te dejan hacer las relaciones que tú quieras. Cuando la notación como tal, que aquí esto es UML, pues te dice qué es lo que se puede relacionar con qué. Por ejemplo, los diagramas de robustez dice que los actores únicamente pueden interactuar con los boundary, que es lógico, que los boundary únicamente interactúan pues con el actor o con un control, que es una acción del sistema. Los controles interactúan con todos menos con el actor y las entidades son pasivas totalmente, son llamadas por un control, pero nunca inician una interacción. Pues esas reglas se codificaron de tal manera que cuando tú intentas hacer una relación no permitida te iba a avisar. Resulta que se hizo un experimento en una universidad de aquí de Ciudad Obregón, Sonora, en donde a un grupo se le dio Robix como apoyo para aprender estos diagramas y otros usaron otra herramienta muy popular que se llama StarUML, que incluye esos diagramas. Y después de una evaluación, nos dimos cuenta que realmente los que usaron Robix, que es nuestro modelador, tuvieron pues mucho menos errores en una evaluación de esa unidad de competencia. Esto se publicó en un congreso mexicano que se llama Conisoft en el 2022, y lo pueden buscar también. Y pasamos al siguiente
problema, que es el aspecto humano poco tomado en cuenta. ¿Qué dice el manifiesto Ágil al respecto? Pues ya lo estaba comentando, individuos e interacciones. Aquí se valora mucho el recurso humano porque es gran fuente del éxito de un proyecto. Por lo tanto, hay que tener mucha atención en las emociones y el bienestar de las personas. Porque si quiero que interactúen sanamente. Estos que no voy a leer a detalle son los principios del manifiesto. Y subrayo algunos elementos importantes que tienen que ver con el bienestar y las emociones. Individuos motivados, darles el entorno y el apoyo que necesitan, confiar en la ejecución del trabajo. Se requiere conversación de cara a cara con sus compañeros. Se necesitan equipos autoorganizados y para autoorganizarte debe tener una buena relación. A intervalos regulares se reflexiona para ajustar y perfeccionar el comportamiento en consecuencia. Por lo tanto, las emociones pues, juegan un papel bastante importante. Además, se ha visto que desarrolladores felices pues solucionan mejor los problemas. También se ha visto que los aspectos emocionales afectan en la salud y los procesos cognitivos. También, en cuanto al trabajo de equipo, siempre los desarrolladores que tienen una inteligencia emocional manejan mucho mejor el estrés y confían en su equipo. Y en cuanto al desempeño, entre menor nivel de estrés, pues mayor el desempeño. Es lo que dice la literatura. ¿Cuál es el problema actual? Hay poca evidencia de esas emociones, cómo afectan a las métricas. O sea, se sabe en general que afectan, pero ¿qué tanto? O si realmente es una afectación estadísticamente significativa. También hay una manera muy subjetiva de monitorear o detectar el estado emocional del equipo. Generalmente se hace en reuniones, como una muy famosa dentro de las metodologías ágiles, que es el daily meeting, que es una reunión diaria en la que se da el estatus del proyecto y ahí mismo los encargados del equipo pues detectan, ¿no? A puro instinto, como digo aquí, el estado emocional. Si no se quiere ser muy subjetivo en eso, lo que dice la literatura es que se usan encuestas pues ya totalmente validadas por psicólogos para detectar el estado emocional, pero generalmente son muy frecuentes, muy largas, lo cual pueden ser molestas y por lo tanto puede provocar que pues, lo llenes pues, rápido nomás por salir del paso y por lo tanto no digas la verdad. ¿Cuál es la propuesta 3? Pues un framework para la monitorización tanto del desempeño del desarrollador como de su estado emocional. En general, la idea era, pues, elegir medios poco intrusivos para detectar las emociones. Nada de encuestas ni nada de eso. De ahí, mediante una técnica de análisis de datos, recopilaríamos las emociones que suceden durante las iteraciones de desarrollo y calcularíamos las métricas de desempeño y compararíamos los resultados entre emoción y métricas. En un estudio de empresas de aquí del estado de Sonora donde me encuentro, con desarrolladores formales de distintas empresas, se detectó que una de las emociones más sentidas era el estrés, pero también la felicidad, pues cuando le salía algo, ¿no? Y los dispositivos no intrusivos que ese grupo de desarrolladores vio más adecuado fue o un Smart Band, o sea, una pulsera que nos podamos poner en nuestra muñeca, o una cámara web. Se decidió por cuestiones de performance usar una Smart Band, porque una cámara web siempre prendida para que estuviera detectando nuestras emociones con base en nuestra cara, pues iba a ser pues
muy alto en recursos computacionales para estar siempre prendida, ¿no? De ahí hicimos hipótesis de trabajo. Aprovechando lo que ya tenemos en la literatura, queremos ver si realmente, ya con datos más cuantitativos, se seguían cumpliendo que a mayor estrés, menor nivel de productividad, que si el tiempo de finalización de las tareas se disminuye cuando la intensidad de las emociones positivas aumenta. Si queremos saber si a menor nivel de estrés el tiempo de finalización disminuye. Si los que experimentan emociones negativas al término de un ciclo de desarrollo es más negativo que positivo. Y que si la productividad de los desarrolladores ágiles disminuye cuando aumentan las emociones negativas. Para hacer eso, tuvimos algunos participantes durante 3 meses, es un equipo de desarrollo completo, que usaron esta pulsera para estarle detectando su nivel de estrés con base en su ritmo cardíaco. De hecho, eso ya está muy estudiado. Y con base en un autorreporte de desempeño y de emociones que ahorita les presento, recopilamos pues toda su información de estrés y de emoción. Con base en un sistema que se llama Notion.OS, que es, digamos, para seguimiento de proyectos, recolectamos las métricas de desarrollo. Cada 30 minutos se presentaba este monitor de emociones que era autorreportado. Cada 5 minutos la banda mandaba datos a la computadora para recolectar el nivel de estrés. Y básicamente se recolectaron los datos y se aplicaron diferentes pruebas estadísticas para, pues, comprobar las hipótesis. Este es el software de monitoreo que se tomó inspirado de otros artículos, en el que en vez de preguntarles directamente una emoción en particular, que de hecho lo probamos en un estudio piloto, preguntarles cómo te sientes, ¿no? Y en una figura estaba la emoción, resulta que siempre nos elegían casi siempre que estaban contentos, ¿no? Pero aquí no tienen la opción de una emoción, sino cómo te sientes, qué tanto de placer, qué tanto de calmado y qué tanto de control en tu emoción tienes. Esto es con base en teoría de emociones muy bien fundamentadas. Al momento de cruzar estos datos, nos daba la emoción que, según ellos, estaban experimentando. Por esta- Tampoco, la productividad se preguntó expresamente, o sea, ¿qué tan productivo te sientes? ¿En qué estás trabajando? Y pues el nivel de productividad, pues se lo dimos en una escala. Em, Después de obtener las emociones, como les comenté, se tradujeron con base en esta tabla que también está pues, fundamentada en la literatura científica, que si la excitación, que es qué tan calmado está entre 7 y 9, la valencia, que es el placer, está entre 1 y 3, y la dominancia está, perdón, es el control, el qué tan controlado está entre 1 y 3, pues es tenso, ¿no? De ahí, pues, con base en eso hicimos esa traducción y básicamente obtuvimos 11,000 registros eh, entre emociones, entre lecturas de la banda, etcétera, etcétera, para después limpiarlos y quedarnos con 5,644 registros, bastantes, ¿no? Con los cuales los usamos para aplicar nuestras pruebas estadísticas, y resulta que sí se comprobó estadísticamente que a mayor nivel de estrés, menor nivel de productividad. Sí se comprobó que el tiempo de finalización aumenta cuando las emociones positivas disminuyen. Lo que sí no se pudo comprobar con nuestros datos es que a menor nivel de estrés, el tiempo de finalización disminuye. Esto, al estar observando el caso de estudio,
es que a veces había tanto nivel, un nivel de estrés tan bajo que era una relajación total y por lo tanto pues estaba sin hacer nada en el trabajo. Por eso eso fue afectado, ¿no? Tampoco perdón, también se aceptó que los ingenieros ágiles que experimentan emociones negativas al término de un sprint que a su inicio. Y finalmente que la productividad disminuye cuando aumentan las emociones negativas. ¿Cuáles negativas? Cualquiera de estas que están en este rango. Otros hallazgos de este estudio fue que con el estrés se tiende a finalizar pues un tiempo mayor las tareas y que además con el estrés las tareas con duración con mayor a 52 horas, en este caso particular, el estrés aumentaba cuando las tareas eran de más de esa longitud. Y esto se asocia con recomendaciones que hacen los métodos ágiles de que las tareas que se programen no deben de ser de más de 2 días laborales, de 8 horas laborales. Por lo tanto, con base en datos duros, estamos comprobando que una recomendación general del desarrollo ágil es totalmente cierto. Y por último, problema 3, del cual aún no tenemos una solución, está en progreso, es la estimación en el desarrollo ágil. Y ustedes dirán, ¿por qué es un problema? Si ya existen métodos de estimación como Planning Poker, como el de tallas de camiseta, como el de cubetas, y hay muchos más. Sin embargo, estos métodos de estimación están enfocados a estimar una iteración corta de trabajo de entre 2 semanas y 8 semanas máximo, que es lo que recomendablemente duran los sprints de desarrollo, que se le llaman a las iteraciones del modelo ágil. Entonces, ¿cómo le hacemos para estimar un proyecto entero? O sea, en la realidad va a llegar un cliente a una empresa que a lo mejor aplica desarrollo ágil y le va a preguntar, oye, quiero hacer esto. ¿En cuánto dinero me sale y en cuánto tiempo lo tienes listo? Eso en la actualidad, aunque no lo crean, no hay un método como tal que tomando en cuenta la dinámica ágil me ayude. Existen métodos tradicionales que surgieron en esa etapa, digamos, de bonanza del software, 70, 60, 80. Una llamada COCOMO, otra llamada por puntos de caso de uso, hay uno que se llama por puntos de función. Pero el problema con estas es que necesitan mucha información de entrada para poder funcionar, cosa que en el desarrollo ágil no existe en las etapas tempranas. O sea, el desarrollo ágil existe por sí porque dice, yo me aviento con el desarrollo con la poca información y la voy descubriendo en el camino y te voy entregando poco a poco lo que me vas pidiendo. Por lo tanto, de inicio yo no sé el panorama completo a detalle de lo que voy a hacer. Entonces, por lo tanto, ¿cómo le están haciendo para estimar actualmente? Pues a pura experiencia generalmente, ¿no? La estimación temprana es un problema. Está caracterizado principalmente por un gran trabajo intelectual, alta interacción humana de un producto intangible que es el software. Se dice que existe algo que se llama el cono de la incertidumbre, que es básicamente que entre más temprano estés en el desarrollo, más incertidumbre vas a tener sobre qué tan rápido o exitoso va a acabar el proyecto. Es crucial la estimación para ver qué tan viable es un proyecto, qué tan factible para dar presupuestos a un cliente y la planificación de todas las iteraciones de trabajo. Y como comenté ahorita, está grabado por el contexto ágil porque hay pocos detalles, hay foco en la entrega rápida y cambios frecuentes. Por lo tanto, pues no puedo usar una metodología tradicional. Y esto hace de consecuencia que muchos proyectos fallen, que haya estimación inexacta y que haya demasiadas técnicas
existentes en la actualidad, pero ninguna enfocada a la estimación temprana. Para averiguar qué había en la literatura, se hizo una búsqueda sistemática en donde encontramos esto. Sí hay trabajos en la literatura, pero muchos orientados a métodos algorítmicos basados en esos métodos orientados a las metodologías tradicionales y muchos orientados al aprendizaje automático que necesitan mucha información para entrenar a estos pues proyectos, ¿no? Muchos dicen que es un enfoque híbrido, pero realmente se le llama híbrido al ensamble de muchos algoritmos de Machine Learning. Es híbrido dentro del ámbito de Machine Learning, pero no dentro del ámbito del software. ¿Ok? Otra cosa que vimos es que generalmente estos datos agarran datasets de los 80s y 90s. Por lo tanto, los tiempos que eran de esos entonces, pues no corresponden con los tiempos actuales. Hay muchas más frameworks de apoyo que me aceleran el desarrollo. Ahora con la IA, pues ni se diga. Y otros también usan métricas subjetivas, como por ejemplo líneas de código o puntos de historia de usuario. ¿Qué es el punto de historia de usuario? Es una medida que se le da a una tarea, pero es una medida totalmente subjetiva, en la que un estimador dice, esta tarea me lleva, por su complejidad, le doy 5 puntos. ¿Qué significa 5 puntos? Simplemente es una medida de esfuerzo. Y a partir de ahí podemos estimar las demás. Se le llama como la medida pivote. Y a partir de ahí todo lo que esté más difícil de esa tarea va a tener más puntos. Y todo lo que esté más fácil va a tener menos puntos. Pero esa medida de pivote va a cambiar respecto a otros proyectos y respecto a diferentes tiempos en los que se haga la estimación. Por lo tanto, no es confiable el hacer Machine Learning con este tipo de métricas, ¿no? Para irnos un poco más rápido, me voy directamente a un estudio de campo que hicimos en el que, a ver, qué dicen los ingenieros en software respecto a esto que pasa en la literatura. Se estimaron, perdón, se encuestaron a un conjunto de desarrolladores donde 62% tenían más de 10 años de experiencia. Todos aquellos eran líderes responsables de estimar proyectos y un 55% de ellos trabajando en empresas medianas y grandes, o sea, de importancia. Como hallazgo, vemos que el 90% de ellos estiman usando el juicio de expertos, es decir, según mi experiencia. Y analogías informales, o sea, si aquel proyecto me llevó tanto tiempo y me costó tanto, este que se parece, pues puede que me cueste lo mismo o me lleve más o menos el mismo tiempo. El 74% de las empresas que se encuestaron no cuenta con repositorios históricos de datos, por lo tanto es inviable utilizar las técnicas de inteligencia artificial que decía la literatura con datos actuales. ¿Por qué? Pues por lo mismo que dijimos de la mala interpretación del manifiesto ágil. Como se echa a un lado la documentación, pues dejo de lado repositorios históricos de datos también. Para ahondar más en estos hallazgos, se entrevistaron a algunos de los encuestados y todavía encontramos más cosas. Hay desconfianza sobre la calidad e integridad de esos datos, porque no saben ni quién le metió mano a esos datos, no saben si alguien ya los alteró. Y además también dicen, un número no me va a decir el contexto por el cual ese número fue dado. Vamos a suponer, si un proyecto que se consideraría fácil parece que se le dio un alto tiempo para ser terminado, a lo mejor porque había un elemento en el contexto que no estaba viendo. A lo mejor el equipo tenía muchos juniors y por lo tanto le di más tiempo. Pero si no tengo ese contexto, yo puedo pensar, oye, se equivocaron en esta estimación. Y además también dicen, yo desconfiaría de un algoritmo
algo de Machine Learning, que me estimaría el tiempo del proyecto. ¿Por qué? Porque está en juego mi compañía, mi prestigio, está en juego mi empresa. Si una maquinita me dice un tiempo mal. Entonces tenemos un gran reto. La industria dice algo, la academia dice algo. La industria dice que ellos utilizan algo dirigido por expertos, ¿ok? La academia dice que ellos se van por el aprendizaje automático y algoritmos, pero tenemos el problema de la caja negra que nos dicen los expertos, que no le confían a la caja negra. Hay ausencia de datos históricos para que esto suceda. Hay una crisis y validez de los conjuntos de datos que ya vimos tanto en la industria, la desconfianza, como en la academia. Hay datos obsoletos con los cuales están trabajando. Y hay una brecha del artefacto de entrada. O sea, ¿qué te voy a dar de entrada para un artefacto automático? ¿Qué necesitas de entrada? También tenemos el problema del lado del juicio de expertos, la vaporización del conocimiento otra vez, pero ahora de la estimación, o sea, el contexto que existía durante el tiempo en que se estimó y se le dio un cierto número a un proyecto. Y también existe la inconsistencia y el sesgo del juicio de experto, que es decir, cuando un experto dice algún número, a lo mejor sus compañeros, como él es el experto, se adecúan a ese número, a esa cantidad de tiempo que a lo mejor va a durar el proyecto. Lo que estamos proponiendo es un enfoque híbrido en lo que estamos trabajando actualmente, que sea dirigido por datos y que también sea dirigido por expertos, pero de tal manera que le demos datos a una maquinita de Machine Learning y que no sea la palabra final, sino que sea la base para que los expertos le ayudemos a los expertos para iniciar no el trabajo de cero, sino de un análisis que ya un algoritmo de Machine Learning hizo. Para eso se requiere primero, pues, tener pues datos confiables de la empresa, que ese es otro trabajo. Para eso se requiere diseñar todo el método de estimación, que en eso estamos trabajando. Y finalmente llegamos a las conclusiones. Pues el desarrollo ágil, como dicen, como vieron, perdón, sigue madurando. Las condiciones en las que se aplica cada vez son más variadas, ¿ok? Diferentes empresas. El mercado es muy dinámico. Cada vez cambian las condiciones de trabajo. Los ingenieros en software generalmente no tienen tiempo para proponer y evaluar mejoras en la disciplina del ingeniero en software. ¿Por qué? Porque se los come la operación. Ellos tienen que sacar su trabajo. Por lo tanto, el papel de los que investigamos en ingeniería en software pues es crucial. Tampoco a las empresas les interesa en gran medida tener personal dedicado a esta parte, ¿no? A lo mejor las empresas grandes sí, pero empresas pequeñas no van a estar invirtiendo su tiempo en alguien que no produce directamente eh, algo que le genere dinero a la empresa. Y por último, pues con un enfoque científico se pueden mejorar pues muchas cosas de la ingeniería en software, como en lo que he mostrado. Nosotros sí tenemos tiempo para ello, pero se requiere de una cooperación muy cercana entre empresas y, y ámbito científico para precisamente probar esas ideas. Y con esto termino la charla. Espero que les haya gustado y quedo atento a sus preguntas. Hola, Doctor, Hola. doctor Gilberto, un momento. Jenny, ya te voy a presentar con el profesor Gilberto. Muchas gracias, Gilberto, doctor, pues por esta charla. Tenemos acá a nuestra compañera Jenny Mancera, ¿cierto? Entonces ella nos va a guiar con las preguntas que los
que los compañeros que han participado acá en esta charla están haciendo. Listo. Adelante. Bueno, profe Gilberto, muchas gracias por tu charla. Estamos acá ya listos para comenzar con las preguntas. Entonces, yo te las voy a ir nombrando y tú puedes irnos las respondiendo una a una para que podamos atender estas dudas de las diferentes participantes. Claro, ¿Está bien? claro. Bueno, entonces tenemos una primera pregunta que la realiza María Eugenia González. La herramienta Chico. Ujú. Archico, que desarrollaron es de uso libre. Sí es de uso libre. Actualmente la tenemos un tanto en pausa porque, digamos, la tecnología con la que se desarrolló eh, ya es un tanto obsoleta. Estamos trabajando en crear una nueva versión. O sea, si ahorita quisiéramos usar esta versión que les presenté, realmente no es funcional. Fue ya más técnicamente hablando, se hizo con las primeras versiones de Angular, que actualmente si queremos ese código correrlo con respecto a los nuevos repositorios, no va a funcionar. De hecho, estamos trabajando en que eso mejore, ¿no? Bueno, profe. Pregunta Nicolás Solano Galeano. ¿Cómo influye la herramienta, profe, lo acabaste de mencionar y se me volvió Chico. Archico, Mm. perdón, en la eficiencia? ¿Mejora el rendimiento individual de cada usuario o fortalece la eficiencia global de una organización? Yo creo que las dos, porque la principal métrica que se ve afectado con esto es el tiempo en encontrar un conocimiento. Y decía al inicio de la charla que entre el 40 y el 60% del tiempo generalmente se gasta en estar buscando o entendiendo un código del cual no tengo una documentación. ¿Y cómo beneficiaría esta herramienta? Si no tengo documentación, tengo tal vez conversaciones que hablaron sobre lo que está hecho en el software. Y mediante esta herramienta, en vez de estarme desgastando mis neuronas, queriendo entender un código que otra persona, otro equipo hizo, yo pudiera ver las conversaciones que ese equipo hizo para entender mucho más fácil el software. Entonces, tanto el tiempo individual como el tiempo global se verían afectados en lo positivo, ¿no? Muy bien, profe. Brian Garcés Martínez nos pregunta, teniendo en cuenta lo que nos has explicado sobre los análisis en la salud mental de los equipos de desarrollo de software, ¿qué Ay, perdóname, no, esta pregunta no. Voy a hacerte una que yo sí formulé. Esta pregunta te la hago yo. Tiene relación con lo que estaba hablando Brian. De acuerdo a los resultados encontrados en relación al estrés y la productividad de tareas en equipos de desarrollos agilista o con el enfoque de agilidad, ¿qué recomendaciones podrías darnos para implementar en equipos de trabajo o en campos de acción distintos al desarrollo de software para que estos equipos también puedan desarrollar sus proyectos de una forma eficiente, pero con menos estrés? Bueno, efectivamente, esto del estrés y en el trabajo no es nuevo. Eh, Hay muchos estudios que hablan sobre el efecto del estrés en los trabajadores. La novedad de lo que presento es de que era muy poco explorado la parte del software, del desarrollo de software, con métricas precisas como las que presenté. Ahora, ¿qué recomendaciones es para cualquier otro trabajo? Primero es una manera eficiente de monitorear el estado emocional general de las personas. Como comentaba, eh,
en general, no, lo que existe son encuestas, instrumentos ya muy del lado de la psicología que las personas tienen que llenar. Si estas son demasiado frecuentes, como decía, puede que las llenes pues simplemente por cumplir el requisito y no esté reflejando el sentir real de la persona. O bien, también puede ser que a lo mejor el ambiente de trabajo no ofrece ese grado de confianza de que puedan expresar exactamente lo que sienten y a lo mejor se autocensuran diciendo que yo siempre estoy contento y siempre tengo que decir que estoy contento porque si no me pueden despedir. Eso también está en la literatura. Entonces, la recomendación sería que en cualquier medio de trabajo deben de mejorar las maneras en las que se mide tanto el estrés como la emoción como tal. ¿Cómo? Una opción podría ser esta, la que presenté, mediante aparatos biométricos, si es que el ambiente de trabajo lo permite. Como decía al inicio de ese estudio, se determinó qué instrumento no intrusivo iba a ser el adecuado para ese ambiente de trabajo. Para otros ambientes habría que hacer un estudio similar. A lo mejor la banda no es la adecuada para todos. Por ejemplo, para un obrero tal vez no, porque esa banda podría interferirle o incluso hasta dañarlo dentro de una línea de producción. ¿Ok? Por lo tanto, eh, se, la idea es alejarse un poco sobre el autorreporte por el asunto de la autocensura, como de hacer fastidioso el estar llenando encuestas a cada momento. Y por lo tanto, eh, pues el hecho de que tú tengas ese monitor de emoción, estrés, pudieras darte una idea de las actividades que están haciendo, cómo las puedo planear para no elevar o disminuir de más, ¿no? El estrés, porque como vimos, uno de los resultados fue que si el estrés estaba demasiado bajo, la productividad también hay que mantener como un nivel de estrés medio para que no se nos relajen mucho ni tampoco nos exploten de preocupación, ¿no? Y profe, me llamó mucho la atención esto que comentaste sobre mantener ese equilibrio del estrés, o sea, como un poquito contradictorio, pero a la vez lo puedo entender. Y también pensaría que ahí vendrían también otras cosas, tal vez como valores muy personales del empleado, ¿no? Saber si está tranquilo el ambiente, pues igual pensar en proactividad u otras Claro, cosas que pueden ayudar, pero no todos pensamos así. Sí, me, claro. me llamó bastante la Sí, atención esto que comentas. a nosotros también nos sorprendió mucho el resultado. De hecho, nosotros pensamos que todas las hipótesis iban a ser aceptadas y esta fue la que nos sorprendió, pero al estar viendo, al estar reflexionando en lo que se observó durante el tiempo que se estuvo ahí con este grupo de desarrollo, pues sí se observó eso, que había pues mucha relajación a veces. Sí, Ujú. sí. Y con seguridad también es un factor cultural. Supongo yo, Sí, habrán zonas en diferentes partes de cada país que tienen formas distintas de trabajar frente al estrés o el no estrés. Me así es. imagino. Bueno, profe, tengo otra pregunta para ti. Esta la realiza Sara Moncada Vélez. ¿Hay autores que tienen o tengan registradas las diferencias entre quienes aplican correctamente el desarrollo ágil y quienes no? Em, está, está un tanto complicado. No te sabría decir exactamente si hay autores que te hayan hecho eso o no, pero lo que se ha hecho actualmente es que ya se sabe que las metodologías del libro raramente son aplicadas tal cual en la industria.
sino lo que está haciendo la industria, como también lo comenté al inicio de la presentación, es que hibridan las metodologías. Y en esa hibridación precisamente está el qué tan bien o qué tan mal lo estén aplicando el desarrollo ágil. Por ejemplo, si lo hibridan de tal manera que recupero algunas prácticas de documentación que se hacían en las metodologías tradicionales, sin entorpecer la agilidad del proceso, eso sería una buena práctica. Pero lamentablemente, muchos de las empresas, digamos, a ras de tierra, pequeñas, medianas, generalmente caen en eso, en una mala interpretación del desarrollo ágil. Pero un estudio de eso es muy buena pregunta, buscar dentro de la literatura si hay un estudio que nos diga qué tanto sí, qué tanto no. Pero lo que te puedo casi asegurar con lo que me ha tocado vivir tanto en industria como en academia es que la gran mayoría no. ¿Por qué? Muchos factores. Pueden ser desde la educación, desde que no fueron formados exactamente como ingenieros en software, o que cuando fueron formados no existían los métodos ágiles y que los fueron adaptando a como ellos fueron aprendiendo, o simplemente por flojera, ¿no? Porque me da, como hay algo que me dice que prefiera el código sobre la documentación, pues le tomo la palabra, pero demasiado, ¿no? Y no documento nada y me pongo solamente a programar. Pero lamentablemente no tengo la respuesta a tu pregunta. Profe, qué dilemas. Por aquí nos hace esta pregunta a propósito muy interesante el estudiante Jean Flames, Jai, Sinigui, bailarín. Si el 90% depende del juicio experto y casi no hay datos históricos, ¿cómo se puede mejorar la estimación en ágil? Y también si hay muchas empresas que no les interesa invertir mucho en eso, entonces ¿cómo se supone que se mejora? En eso estamos precisamente. Te platico un poco en qué estamos. Eh, Uno de los problemas es que no existen datos históricos. ¿Por qué no existen datos históricos? Pues porque no les gusta documentar, ¿ok? O por alguna otra razón. Pero el caso es que no existen. Entonces vamos a generarlos. Esto ya no lo alcancé a poner en la presentación, pero tengo un estudiante de posgrado que está haciendo un analizador de código que toma el tamaño funcional de los programas ya hechos con base en la técnica de puntos de función de una técnica de estimación que se llama Cosmic. Pero Cosmic está planeada para estimar con base en requerimientos. Nosotros la volteamos un poco y vamos a estimar con base en lo que ya está hecho. Si, por ejemplo, dentro del código se detectó que se está haciendo una entrada de datos, eso corresponde a tantos puntos de función. Si se detectó que se está haciendo una salida de datos, eso corresponde a tantos puntos de función. Ese analizador lo que ya hace, de hecho, es de que tú le das un proyecto entero y te dice funcionalmente cuánto mide. Esos ya son datos precisos que, por ejemplo, si ese programa se lo pasamos a un repositorio con todos los proyectos de la empresa, siempre y cuando sean en Java, ahorita, nada más funciona con Java, pues va a tomar el tamaño funcional de todos los proyectos que se han hecho. Y tal vez con una investigación de campos, eso se pueden cruzar con el tiempo que duró. A ver, vamos a preguntarle a los encargados de la empresa, este proyecto que mide tantos puntos de función, ¿qué tanto tiempo tardó? Y ya tenemos dos datos no subjetivos, tiempo y tamaño funcional.
con lo cual ya podríamos alimentar a una maquinita de Machine Learning para que me diga qué tanto tardas en promedio con ciertos tamaños de proyecto. Y eso puede ser una entrada para estimar todavía con un experto, pero ya no desde cero, sino desde un punto con, con datos históricos pues ya procesados. Entonces sí, respondí la pregunta, pero a eso lo estamos apostando. No tenemos resultados concluyentes hasta ahorita, pero queremos, esa es nuestra visión, allá queremos llegar. Bueno, Doctor profe, ahora Gilberto, te doy paso al profe Jorge, que también tiene una pregunta para ti. Adelante. doctor Gilberto, mira, una de las reflexiones que yo hago con los estudiantes cuando estamos hablando de ingeniería de software, a mí me gusta decirles a ellos, preguntarles cuáles son las metodologías ágiles de desarrollo que conocen, ¿cierto? Las metodologías de desarrollo de software. Entonces, claro, ellos ahí mismo me contestan Scrum. Scrum es una metodología ágil de desarrollo de software. Mi opinión, esa es la opinión que yo quiero conocer de ti, ¿cierto? Porque mi opinión es que yo les digo, Scrum no es una metodología ágil de desarrollo. Scrum es un framework para gestionar proyectos. Entonces ellos se quedan así, pues haciendo plop, porque muchos profesores en ingeniería de software les dicen, Scrum es una metodología de desarrollo de software. Eso, Yo les digo siempre, no. se, Entonces, secundo su opinión. Efectivamente, es más para gestionar proyectos. De hecho, los orígenes de Scrum vienen de la ingeniería industrial. No nació en el software, se inspiró en la ingeniería industrial. Y si nosotros analizamos lo que Scrum propone, en ningún lado está la parte ingenieril de la ingeniería en software. O sea, en ningún lado te dice requisitos, diseño, pruebas, sino más bien te da el marco de trabajo para que administres eso. O sea, decir que trabajas solamente con Scrum como metodología de desarrollo está incompleto. O sea, ¿qué administras con eso? Falta algo más. sí, de hecho, doctor Gilberto, yo les digo, muchachos, cuando vamos a hacer un sprint, ¿cierto? En el desarrollo para la entrega de valor, es muy ajustado hacer una espiral, ¿cierto? Análisis, diseño, codificación, pruebas para cada sprint, ¿cierto? O aplicar una metodología ágil como Stream Programming para, ¿cierto? Para desarrollar. Entonces, a los compañeros, a los muchachos a veces, especialmente de ingeniería de software, les cuesta como quitarse ese imaginario con el Scrum, ¿cierto? Así es. Y te lo hago, y te hago esta reflexión, y qué bueno escuchar pues, que tú la secundas, ¿cierto? Porque aquí hay estudiantes de otras disciplinas distintas a la de desarrollo de software. Y entonces, porque surge también la inquietud, ¿será que Scrum entonces la puedo utilizar para un proyecto ambiental? ¿Será que Scrum lo puedo utilizar para un proyecto en el área de la salud? ¿Cierto? Así es. Sí, de hecho, si uno lee estrictamente lo que dice Scrum, en ningún lado dice software, dice producto de valor, efectivamente, ¿no? Y como comentaba, eso viene inspirado de la ingeniería industrial, de todo lo que es la filosofía Lean, el quitar desperdicios. ¿Qué desperdicios está quitando Scrum? Pues los que dice el método, el manifiesto ágil, quitar desperdicios que consideres de documentación que creas que no te va a servir. Pero como digo, a veces uno se pasan de la mano y quitan todo o quitan casi todo y nos quedamos con los problemas que expuse. Sí. Otra cosa que te quería resaltar en tu presentación me gusta mucho cuando, por ejemplo, leyendo aquí el título dice, abordando problemas del desarrollo ágil,
con investigación científica. Me gustó mucho la forma como, por ejemplo, le muestras a todos los estudiantes el método científico para aplicarlo para resolver problemas. Entonces, porque muchas veces el estudiante, ¿cierto? Siempre se pregunta, ¿cómo hago ciencia? ¿Cómo soy un científico? Y en particular, cuando estamos hablando con los desarrolladores de software, porque, listo, desarrollan una solución a un problema, pero la pregunta es, ay, ¿será que yo estoy haciendo un trabajo científico con el desarrollo de software? Hoy, por ejemplo, vemos cómo a través de todas de los ejemplos que mostraste hoy, ¿cierto? Vemos ciencia, vemos investigación científica y vemos cómo se aporta al hacerlo del conocimiento a través del método científico. Entonces, celebro también mucho eso, mi doctor Gilberto. Muchas gracias. Me Muchas gusta gracias. mucho esa parte, de verdad, porque acerca, o sea, vemos a un científico desarrollando ciencia. Muchas gracias. Sí, es algo que, una inquietud también que yo siempre tuve, ¿no? Yo tengo experiencia como ingeniero en software también, o sea, yo trabajé o sea, yo esos problemas que expuse, yo los viví. Entonces, desde esa trinchera yo siempre quise aportar, pero como comenté, o sea, las empresas no te van a pagar por investigar cosas que no se les va a redituar directamente eh, a un software pagado, ¿no? Entonces fue cuando pues decidí cambiarme de bando, ¿no? Al bando académico para atacarlo desde ese punto de vista. Y sí, o sea, hay muchos problemas que quedan pendientes por abordar. Y la ingeniería en software, digamos como tal, dentro de la investigación científica es una parte de, o sea, si se dieron cuenta, mucho de lo que expuse es desarrollar un software para luego probar un concepto. Entonces, el desarrollo del software es una parte de, ya después tienes que hacer, recopilar datos, hacer estadística para ver si ese software tuvo el efecto que tú querías. Entonces, Sí, ahí es donde se hace ciencia. y me gusta también porque como aquí hay estudiantes de primeros semestres también, entonces muchos de los estudiantes o han visto o van a ver materias como metodología de investigación. A mí me da mucho pesar cuando yo escucho a los muchachos decir que la metodología de investigación es un relleno, ¿cierto? Lo ven así como un relleno, como esas materias que son unas arandelas que no tienen que ver con la disciplina. Me gusta mucho la forma como entonces presentaste, porque entonces lo acabaste de mencionar, cómo una disciplina, ¿cierto? Requiere de otros aspectos, otras disciplinas, otras herramientas para poderme mostrar como un profesional, ¿cierto? Entonces, mira que trajiste problemas del mundo real, del ámbito del desarrollo de software, para poderle, digamos, hacer unas aproximaciones y dar unas respuestas. Entonces, para mí es muy ilustrativo y celebro mucho que los muchachos puedan ver este tipo de trabajos. Entonces, te felicito, doctor Gilberto, por esto. Muchas gracias y pues encantado de seguir mostrando los avances de lo que estamos trabajando. Espero tener el estimador ya listo en una futura ocasión que me inviten a dar una charla. Sí, acá para complementar finalmente, yo creo que, no sé, antes para no extendernos mucho y con todos los compañeros y los estudiantes, sí, decirles que, y tiene que ver con tu presentación en cuanto a que hablamos de investigación científica, ¿cierto? Porque es que muchas veces también hablamos de la teoría general de sistemas y el enfoque sistémico. Y entonces, y no es que una cosa, digamos, reemplace a la otra, sino que finalmente se complementa. Y entonces, precisamente la teoría general de sistemas nos brinda ese enfoque sistémico donde el método científico se convierte en un elemento más de ese sistema para
digamos, gestionar y para alcanzar el conocimiento, ¿cierto? Y como lo mencionabas cuando planteabas la taxonomía de Nonaka y Takeuchi, ¿cierto? De toda esta matriz de la operacionalización del conocimiento. Muy interesante que los muchachos puedan ver cómo se va articulando todo eso de una manera sistémica, con enfoque sistémico, holístico, y que todos esos conceptos finalmente van siendo necesarios poderlos canalizar y tenerlos ahí como herramienta. Claro, y orientados a problemas pues, reales, ¿no? Reales que algún día, Por supuesto. algunos de los que nos están escuchando van a vivir probablemente, porque estos problemas son universales. Sí, entonces, muchachos, a los estudiantes, que, por ejemplo, cuando estamos aquí, que presentamos a los conferencistas, algunos, por ejemplo, claro, los títulos, por ejemplo, hoy estamos hablando del doctor Gilberto, que es ingeniero, que es magíster y doctor. Mire que está abordando problemas de una industria y entonces eso no quiere decir que porque es doctor, entonces se va a dedicar solamente a ser profesor universitario. ¿Sí? ¿Me entienden? Entonces, no veamos los doctorados como si fueran simplemente para servir en ser docentes universitarios. Son necesarios en todos los ámbitos de los sectores productivos. Necesitamos doctores para resolver problemas del mundo real, ¿cierto? Entonces, para que vayan pensando más adelante, lo acabaste de mencionar, ojalá alguno de ustedes más adelante, con el tiempo, puedan estar aquí también en estos espacios, en estos escenarios, y estemos presentando a un doctor, por ejemplo, como a Girle Majore Bailarín, ¿cierto? Y bueno, y así sucesivamente muchos de los compañeros que están participando acá se conviertan en unos científicos y que aporten al conocimiento. Muchas gracias, doctor Gilberto. Gracias a los compañeros, a Jenny, a María Eugenia y a todos los otros compañeros que están detrás de toda la logística en este proceso, ¿cierto? A David Gamboa, a Jenny, bueno, ya la mencioné, y bueno, y otros que hoy no están, pero que son necesarios. Doctor Gilberto, un saludo muy especial al doctor Jorge Mendoza, que nos ayuda y que es un gran Claro. amigo acá aquí en Colombia, sí, que trabaja ya con Itson. Sí, claro, claro. Y también le agradezco a él por la invitación y le voy a decir que me invite más seguido. Me gustó el foro. Bienvenido, bienvenido. Bueno, les agradezco a todos entonces su participación. Jenny, no sé si quieras preguntar algo más o una reflexión. Y hacer la invitación para las próximas semanas. Dale, Jenny, para que cerremos. Claro. Bueno, profe Gilberto, acostumbramos a pedirles a nuestros invitados una muy corta reflexión final para cerrar tu charla, tu ponencia. Pero antes de que nos la entregues y mientras la vas pensando, me gustaría también recordarle a todos los participantes que la próxima semana no tenemos cátedra como la de hoy, sino que tenemos un momento evaluativo acorde a lo que se haya acordado con cada institución de educación a la que ustedes están inscritos y que nos volvemos a encontrar en Cátedra Noma el 11 de marzo con la charla del ingeniero Andrés Julián Pérez Rodríguez, que nos va a conversar sobre tecnología para la equidad, cerrando brechas digitales. Bueno, profe, como te estaba comentando, darnos o regálanos una última reflexión muy corta sobre lo que nos estabas hablando, el proyecto de investigación o sobre lo que tú consideres asociado a esta temática expuesta el día de hoy. Muy bien, muchas gracias. Como reflexión, creo que puedo tener que siempre la operación de cualquier industria va a ser la principal, el principal foco. Es decir, el día a día, el sacar los recursos para pagar a los empleados, para sobrevivir como empresa, va a ser la prioridad. Y eso es lo que a veces nos desenfoca de abordar los problemas que vemos en nuestra cotidianidad. Sí sirve que haya estas personas que se hacen a un lado, ven atrás
y con una experiencia en el campo pueden ofrecer soluciones al respecto, ¿no? Entonces, los invito a que vean ese otro camino de desarrollo profesional. Aquellos que ven, digamos, por encima las problemáticas y que con ese otro punto de vista pueden resolver con enfoque científico, como decíamos, los problemas que suceden en cualquier ámbito, no solamente el software. Seguramente problemas similares suceden en otros ámbitos y que lamentablemente las empresas saben que los tienen, pero no se pueden parar a solucionarlos porque tienen que sobrevivir como empresas. Esa es mi reflexión. Muchas gracias, profe. Feliz noche para todos y especialmente para usted. Muchas gracias igualmente a todos. Hasta luego. Gracias a todos, feliz noche. Voy a detener la grabación. Listo.